La conformación del primer gabinete de un gobierno suele revelar mucho más que simples nombres. Es una señal de la dirección política, del estilo de liderazgo y de las prioridades con las que un presidente pretende iniciar su mandato. En el caso del presidente electo Abelardo de la Espriella, los recientes anuncios han abierto un intenso debate nacional sobre el tipo de administración que buscará construir durante los próximos 4 años. Mientras algunos sectores destacan la experiencia y el perfil técnico de los primeros designados, otros cuestionan si realmente representan la renovación prometida durante la campaña. Al mismo tiempo, el ambiente político se ha tensado por las reacciones del excandidato Iván Cepeda y de sectores de la izquierda, que han anunciado una oposición firme e incluso han planteado escenarios de desobediencia civil, generando nuevas preocupaciones sobre la estabilidad política del país. Pero más allá de las declaraciones y de la confrontación política, surge una pregunta de fondo. ¿Qué mensaje está enviando Abelardo de la Espriella con estos primeros nombramientos y qué impacto pueden tener en la gobernabilidad, la relación con el Congreso y el futuro de Colombia? En este video analizaremos las declaraciones del senador electo Enrique Gómez, uno de los principales aliados del presidente electo, y examinaremos los argumentos que expuso sobre el nuevo gabinete, la estrategia de transición, la oposición y los desafíos que marcarán el inicio del próximo gobierno. Y cuénteme qué tal le han parecido los nombramientos de las últimas horas, lo que está haciendo el doctor Abelardo de la Espriella ya como presidente electo de Colombia. Bueno, no, pues obviamente muy satisfecho en el caso de Rodrigo Lara, un hombre de mucha experiencia en el manejo político, pero que siempre a lo largo de su carrera ha representado algo de ruptura, algo de búsqueda de transformación institucional en todos los altos cargos, ya sea de designación o de elección que ha desempeñado. Y creo que es un timonel del Ministerio del Interior con una conciencia clara de cómo ese ministerio debe retomar su misión de gestor de los entes territoriales, superando esa función un poco desgastada ya de ser simplemente un interlocutor con el Congreso de la República. En eso acierta el presidente de la Espriella porque es una persona consciente de cuál es la misión verdadera y real y amplia del Ministerio del Interior, que hoy en esta crisis de relacionamiento entre el nivel central y los entes territoriales, pues Rodrigo va a refrescar y a traerle una nueva dimensión sin descuidar obviamente el relacionamiento con el Congreso. Sobre mi hermano Miguel, pues me declaro impedido porque creo que es un hombre con una gran hoja de vida, un hombre Sí. trascendental, un hombre con mucha preparación en todos los planos, ha gobernado, ha hecho parte de grandes instituciones del sector financiero, ha estado en la academia y cumple claramente los criterios y parámetros que el doctor de la Espriella ha venido planteando para la conformación de su gabinete. El doctor de la Espriella, y acabo de caer en cuenta, por supuesto, que es su hermano, el doctor de la Espriella está utilizando unas maneras diferentes para hacer estos anuncios, ¿no? Vemos que los pone en redes sociales, es una presentación pública. ¿Qué tal le parece la comunicación que está teniendo el doctor de la Espriella, esta estrategia de comunicación, esta estrategia de ir poniendo cosas en marcha cuando no ha empezado formalmente su gobierno? Yo creo que es determinante. El país tiene un altísimo nivel de incertidumbre, de angustia en relación con la ruptura institucional generalizada que está provocando el narcogobierno de Gustavo Petro y eso requiere de esta presencia, de este diálogo además que él ha planteado de manera brillante directamente con alcaldes y gobernadores para el empalme y obviamente la denominación del empalme con el nivel central como una auditoría contra la corrupción. Creo que es un mensaje contundente que se le envía al actual gobierno, que está aprovechando estas últimas horas para el saqueo final, para en una manera irresponsable, nunca antes vista, dejar al Estado a nivel central de rodillas. Entonces, Sí. Abelardo creo que hace bien en la manera en que está enfocando el proceso. Creo que como todo lo que él ha planteado desde que inició y lanzó el movimiento de Defensores de la Patria en julio 16 del año pasado a hoy, pues ha sido revolucionario y usa estos esquemas de comunicación para comunicar directamente con su movimiento popular que lo eligió. Y esto da confianza, da novedad, da trascendencia a a todas estas iniciativas del Sí. pregobierno, llamémoslo de la fase de transición. Quiero preguntarle sobre otro fenómeno de las últimas horas y es la manera como el candidato perdedor, eh, Iván Cepeda, ha tomado su derrota.
diciendo que va a declararse en levantamiento, en desobediencia civil, poniendo una serie de condiciones. ¿Qué tal le han parecido estas reacciones de las últimas horas? Para mí no hay ninguna sorpresa. Obviamente que es un mal perdedor, eso no hay ninguna duda. Y hay unas fallas de carácter severísimas en Iván Cepeda y en su maestro titiritero que es Gustavo Petro. Pero ya desde la locución donde supuestamente aceptó los resultados. Perder una elección nunca es fácil, pero la verdadera estatura de un dirigente político también se mide por la manera en que enfrenta la derrota. En el caso de Iván Cepeda, lo que inicialmente parecía ser un reconocimiento del resultado electoral ha dado paso a un discurso cada vez más confrontacional, acompañado de llamados a la desobediencia civil y de cuestionamientos al nuevo gobierno. Para muchos analistas, estas declaraciones reflejan la dificultad de aceptar el veredicto de las urnas y representan un cambio de postura frente a su mensaje inicial. Sus críticos sostienen que, en lugar de consolidarse como jefe de la oposición dentro de las reglas democráticas, ha optado por impulsar narrativas que ponen en duda la legitimidad del gobierno entrante sin que, hasta ahora, se hayan presentado pruebas concluyentes que respalden esas afirmaciones. En una democracia, la oposición cumple un papel esencial, pero también tiene la responsabilidad de fortalecer las instituciones y no alimentar la incertidumbre sin evidencia suficiente. El país necesita un debate serio sobre ideas, propuestas y control político, no una confrontación permanente basada en sospechas. La gran pregunta es si Iván Cepeda terminará asumiendo plenamente su papel como líder de la oposición o si continuará profundizando una estrategia de confrontación que mantiene abierto el debate sobre su forma de afrontar la derrota electoral. Estaba implícito un lenguaje absolutamente inconstitucional. El señor Cepeda salió y dijo que él había decidido aceptar los resultados. Eso no funciona así, Luis Carlos. En una democracia, los resultados no dependen de la aceptación de uno de los dos candidatos. Usted lo que hace es reconocer el triunfo de su contrario. Y eso no estaba en su alocución de la semana pasada, donde al contrario ya había las señales de este llamamiento bastante presuntuoso de que es que los 12 millones y punta que votaron por Iván Cepeda van a salir a bloquear el país. Esos votantes no piensan así. Y esto es más la justificación, cualquiera que sea viable para la izquierda en el país, para iniciar un nuevo paro armado como el de 2021. Hoy la disculpa es supuestamente la nacionalidad del presidente de la Espriella, que es igualmente inaceptable como justificación para bloquear el país. Y lo que refleja Luis Carlos, sin duda, más allá de ser mal perdedor, un antidemócrata, es el temor de que han sido cómplices con la evidencia que reconoció o conoció el país a través de los informes de Caracol Televisión, de que este gobierno que es en el Ministerio de Defensa, pues se asociaron criminalmente con no solo las guerrillas, sino con los grupos paramilitares de Colombia. Sí. Quiero preguntarle sobre la oposición. ¿Cómo ve usted la oposición que va a plantear Iván Cepeda y Gustavo Petro? ¿Va a ser difícil para gobernar en términos del Congreso en el cual usted también hace parte? Yo creo que la mayoría del Congreso es democrático y entiende hoy y acepta hoy que esa izquierda radical del pacto histórico y sus aliados en el saqueo del Estado colombiano en los últimos 4 años, pues representan un riesgo para el futuro de la democracia. El objetivo estratégico de esta izquierda es ganar en 2030 a cualquier costo y por eso creo que va a ser relativamente fácil lograr mayorías para la agenda legislativa del presidente de la Espriella, precisamente porque lo que se trata hoy, en el nivel de colapso de las finanzas públicas, de colapso y la crisis humanitaria del sistema de salud, de la absoluta pérdida de control del territorio en nuestros municipios, pues se trata es de salvar al país, salvar la democracia. Entonces, tendrán derecho a su ejercicio de oposición en el marco de la ley, pero creo que Sí. políticamente van a quedar aislados. Doctor Enrique, hay algunos que están diciendo hoy, el presidente electo Abelardo de la Espriella prometió gobernar con los nadie, con los nunca. Con los nunca. Con los nunca, perdón, tiene usted toda la razón. Con los nunca. El gabinete que tiene hasta ahora y lo que se ha visto son los nunca. Yo sí creo, el Sí, establecimiento que controla el país a través de intereses especiales del cabildeo de los grandes grupos económicos, obviamente el empoderamiento de la prensa tradicional que además se nutre de la publicidad estatal, de la politiquería esa rasera
de los intereses criminales, que en el caso del gobierno saliente, el narcogobierno saliente, pues ya vimos qué poderío llegaron a tener en la definición no solo de las políticas públicas, sino de la acción ejecutiva, de la nómina del Ministerio de Defensa y otros aspectos, pues eso que son los de siempre, que es el establecimiento rancio que ha gobernado durante 30, 40 años con puño de hierro y con una agenda progresista, socialista del país, pues no van a estar en el gabinete. Personas como Rodrigo Lara y Miguel Gómez, pues representan indudablemente una renovación. Son personas que han tenido siempre una visión de ruptura hacia un mejor desarrollo del Estado y sobre todo a liberarlo de esos intereses especiales que hoy, a través del capitalismo de amigos, a través de la componenda politiquera, a través de la sujeción de la prensa tradicional, a través de la pauta, pues le han hecho tantísimo daño a la democracia y trajeron a Petro al poder. Entonces, todos esos que empujaron, apoyaron o permitieron que Petro llegara al poder a destruir a Colombia, pues esos son los de siempre. Y nosotros venimos con un espíritu de renovación y de transformación en representación de los nunca, y vendrán muchos más nunca. Lo que pasa es que en el gabinete aún no se manifiestan, pero yo sí creo que en el caso de Lara y de Gómez, esa es una garantía. Y le garantizo que el sacudón en el establecimiento con esos dos nombramientos ha sido tectónico, sin usar ligeramente la palabra y sabiendo obviamente la tristeza que embarga a toda Colombia, de toda América Latina y en particular al pueblo venezolano. Así es. Me parece justa la aclaración. Doctor Enrique, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Mucha suerte en esta administración, en el papel que hacen y que van a hacer ustedes en el legislativo. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias y un gran saludo a todos los seguidores de Vélez por la Mañana y al equipo de trabajo. Gracias. Los próximos meses serán determinantes para Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella tendrá la responsabilidad de demostrar que los nombres anunciados hasta ahora pueden traducirse en resultados concretos para un país que enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, economía, salud y confianza institucional. Al mismo tiempo, la oposición tendrá una responsabilidad igual de importante. En cualquier democracia sólida, el control político es indispensable, pero también lo es el respeto por las reglas del juego. Cuestionar al gobierno es legítimo. Intentar deslegitimarlo sin pruebas concluyentes es un camino que solo profundiza la polarización y aumenta la incertidumbre. Las declaraciones de Enrique Gómez reflejan la visión de uno de los sectores que respaldan al presidente electo y permiten entender cómo interpreta el nuevo gobierno tanto los primeros nombramientos como el ambiente político que rodeará el inicio de la nueva administración. Sin embargo, será el tiempo el que determine si esas expectativas se convierten en una realidad o si el país enfrentará obstáculos mayores de los previstos. Lo que sí parece claro es que Colombia entra en una etapa completamente distinta. El proceso de empalme, la conformación del gabinete, las auditorías anunciadas y la estrategia para recuperar las finanzas públicas serán apenas los primeros capítulos de un gobierno que estará bajo el escrutinio permanente de millones de colombianos. También será clave observar cuál será la actitud de quienes hoy ocupan la oposición. La democracia necesita debates fuertes, críticas firmes y vigilancia constante sobre el poder, pero también requiere responsabilidad política para no convertir cada diferencia en una crisis institucional. El país necesita menos confrontación estéril y más argumentos, menos consignas y más soluciones. Ahora será el momento de pasar de los discursos a los hechos. Los colombianos juzgarán al nuevo gobierno no por las promesas de campaña ni por los anuncios de estos primeros días, sino por los resultados que logre entregar en materia de seguridad, crecimiento económico, generación de empleo, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones. ¿Y ustedes, qué opinan de los primeros nombramientos del presidente electo? ¿Creen que representan el cambio que prometió durante la campaña? ¿Consideran que la oposición está actuando dentro del papel que le corresponde en una democracia o piensan que está elevando innecesariamente la tensión política? Los leo en los comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para seguir acompañándonos en el análisis de los acontecimientos que marcarán el futuro de Colombia. Muchas gracias por ver este video y nos encontramos en una próxima oportunidad.